ustedes dónde quedamos. Creo que estuvimos haciendo un ejercicio o no. Estuvimos determinando a las distribuciones condicionadas, ¿no? De una tabla bidimensional. La distribución condicionada es referente, vamos a decir, a la variable x, como también la distribución condicionada de la variable y con relación a x, ¿no? De y en x o de x en y. ¿Listo? Es ahí donde quedamos. Entonces vamos a ver también un ejemplo para ver de qué trata estas distribuciones condicionadas determinadas de la siguiente manera. Dicto el siguiente ejemplo que dice lo siguiente. En el departamento de Tarija se observó el precio del vino. En el departamento de Tarija se observó el precio del vino y la cantidad de producción. El precio del vino y la cantidad de producción durante algunos años, obteniéndose la siguiente tabla. Vamos a colocar la tabla, es la siguiente, donde voy a tener a las variables x y y. Donde x va a ser el precio del x es el precio del vino y y viene a ser la cantidad en miles de litros. precio del vino y la cantidad en miles de litros. En miles por litro. Miles por litro. ¿Ya? Entonces son los siguientes, son 35, 100.000 sería, 100.000 sería la cantidad de, y el precio sería 35, ¿no? 30, 150, vamos a decir, 40, 120, 45, 200, y 48, 160, 60, 200, 50, 150, 44, 200, 54, 120, 56, 150, 42, 100, 46, 100,
120. Bueno, esa viene a ser la tabla entonces que se ha podido obtener a partir de los diferentes años, ¿ya? Y el precio viene a ser de esa manera. 35 bolivianos, dice, 100.000, han producido una cantidad de 100.000 litros. Luego, a un precio de 30 bolivianos, 150.000 la cantidad, ¿no? Litros, y así sucesivamente. Ahora nos dicen, como hemos considerado a la variable X como el precio del vino y a la variable Y como la cantidad en miles de litros, ¿no? Entonces dice que debemos agrupar a este conjunto de datos en 5 intervalos de clase de amplitud constante. Se pide, dice, agrupar en 5 intervalos de clase de amplitud constante. Y se pide, inciso A, 2 puntos aparte, inciso A, construir la tabla bidimensional. Construir la tabla bidimensional. Inciso B, distribuciones marginales. Inciso C, distribución de X condicionada a Y igual a 150. Distribución de X condicionada a Y igual a 150. E inciso D, distribución de Y condicionada a X igual a 45. ¿Listo? Entonces, a ver, utilicen la misma forma para poder, como si estamos hablando de 5 intervalos, colocar en 5 intervalos, dice, a ese conjunto de datos. Y entonces, ¿qué necesitan para poder construir entonces su tabla bidimensional? De la misma forma como hemos obtenido los intervalos de clase cuando teníamos una sola variable, de la misma manera podemos también utilizar esas formulitas para poder encontrar ya sea el número de intervalos o de lo contrario las amplitudes o en este caso también el rango, ¿no? Porque para poder tener un número determinado de intervalos que estaba dado a través de su rango y su amplitud, ¿no? Entonces queremos que tenga una amplitud constante. Ya nos han dado que son 5 intervalos, entonces ¿qué necesito? Necesito saber su amplitud, ¿no? Porque también necesito saber el rango de esas variables. Supuestamente el rango de las variables va a ser ¿quién? En la variable X tendríamos, si yo quiero colocar en función de los intervalos de clase, entonces tendríamos el rango que sería 60 sobre menos, vamos a decir, el rango al mayor valor, que va a ser 60, el mayor precio, y el menor precio viene a ser 30, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un rango que va a ser igual a 30. Y con esto, conocido el rango, conocido el número de intervalos, puedo conocer su amplitud. Y tendré entonces a los diferentes intervalos colocados de la siguiente manera. O sea, voy a tener una tabla bidimensional, ¿no? De esta manera, donde voy a tener a los
a las variables, ¿no? X, y X van a estar en función de intervalos. Dice que va a ser dado por 2, 3, 4 y 5 intervalos, ¿no? Para conocer la amplitud de esos intervalos, necesito saber a qué es igual. El número de intervalos, que lo hemos denotado por K, va a ser al rango sobre el número, sobre la amplitud, ¿no? Sobre su amplitud. Entonces, aquí tengo la amplitud va a ser igual al rango, que va a ser 30 sobre 5, y tendremos que va a ser igual a 6. El rango viene a ser igual a 60 menos 30 igual a 30, ¿no? Que viene a ser la variación en el precio del vino. Entonces partimos de un valor inicial en el intervalo que va a ser mínimo valor 30 a 36, de 36 a 42, 42 a 48, de 48 a 54, y de 54 a 60. Ahí tengo entonces a la variable X en función de intervalos de clase. Y la variable Y supuestamente debería ser como varía, ¿no? La cantidad producida. Comenzamos con 100, vamos a ver, 100, 120, 150, entonces vamos a tener a 100, 120, 150, creo que hay un 140, si mal no me equivoco. Bueno, 150, 160, 160, y 200, ¿no? ¿No hay más? 200. Entonces, con esos valores es necesario construir, dice, a esa tabla bidimensional. A ver, hallen las frecuencias absolutas para cada uno de los intervalos, jóvenes. Hallen sus frecuencias marginales también, de la misma manera. ¿Cuánto voy a hacer? Completen esa tabla bidimensional, jóvenes, con los datos que se tiene arriba.
¿Listo? ¿Cuánto es el valor de n, jóvenes? Jóvenes, ¿se han dormido? ¿Qué ha pasado? Nadie dice nada. 12. 12. ¿Cuál ha sido la forma de distribución de esos 12 elementos en los distintos, para las distintas frecuencias o para los distintos intervalos? ¿Cuál es la frecuencia marginal de X? Todos jóvenes. Ya, bueno, haremos entonces, ya que nadie dice en el intervalo 30-36. Tenemos los diferentes intervalos de clase dadas de esa manera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellas empresas que producen, dice que tengan un precio entre 30 bolivianos y 36
y que hayan producido 100 litros, 100.000 litros. Aquí tengo a 1, ¿no? 1, 100.000 litros. A ver, 100.000 litros, 2 no están, no hay. Entonces solamente tenemos a 1, que haya producido, que su precio esté entre 30 y 36 y haya producido 120.000 litros. 120.000 litros, a ver. No hay. 54, 46. No hay, ¿no? A ver, otro que tenga un precio entre 30 y 36. Creo que no hay más. Sería 150, ¿no? Entre 30 y 36 estamos con 30 bolivianos y una producción de 150.000 litros. Entonces aquí tengo también a 1. Que tenga un precio entre 36 y 42. 36 y 42. 40 está, 120. Tendríamos a 1. ¿No? 42 no está incluido, solamente vamos a tener solamente eso, ¿no? Entre 42 y 48, 42, 48 tendríamos a 45, 200, 44, también 200, serían 2, entre 42 y 48, 200 litros, 200.000 litros, tengo a 2 empresas, vamos a decir. Luego, entre 42 y 48, 42, existe 100.000 litros de producción. 42, 100.000 litros de producción, 1. Y 46, 120. 46, 120, también 1. Luego, entre 48 y 54, 48 tenemos 160. 48, 160, tendríamos aquí 1. Hasta 54, ¿no? 50 tendríamos 150. 1. Hasta 54. No hay más, ¿no? Y 54, 60 tendríamos 60 sería con 200. 1. Con 54 tendríamos a 120. 1. Y con 56 tendríamos a 150, que sería 1. Entonces, de esa manera armamos a la tabla bidimensional de doble entrada, donde también la primera variable está en función de intervalos de clase, ¿no? Entonces, sus frecuencias marginales, ¿quiénes son? Son los totales, el FI punto, ¿no? Los totales, total de esta columna será 2, 1, 4, 2 y 3. También las columnas serán dadas por 2, los totales, que viene a ser el F.J, ¿no? Sería 3, 3, 1 y 3. La sumatoria tiene que darme el valor de n, que va a ser igual 5, 8, 9, 12 y 3, 7, 9, 12. N va a haber sido igual 12, o sea, se han estudiado a 12 empresas, ¿no? Que producen vino en las diferentes, con los diferentes precios y las diferentes cantidades. Con eso, pues se viene a hacer el inciso A, ¿no? Construir la tabla bidimensional.
las distribuciones marginales, la distribución marginal, el inciso B, vamos a decir distribución marginal de X. Va a ser dado por quién? Por los intervalos, va a ser X y el F y punto, ¿no? Que serían dados por los intervalos de 30 a 36, de 36 a 42, de 42 a 48, eh, 48 a 54, de 54 a 60, y con sus frecuencias marginales que serían 2, 1, 4, 2 y 3, teniendo así un total de 12, ¿no? De la misma manera, la distribución marginal de la variable y tendría que ser también dada la variable y las frecuencias .j, siendo la variable y igual a ¿quién? A 100, 120, 150, 160 y 200. Con sus frecuencias marginales 2, 3, 3, 1 y 3, teniendo también un total de 12. Esas son sus frecuencias o sus distribuciones marginales de las diferentes variables de X y de Y. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta tal vez? Ingeniero, Diga. en la parte superior, cuando saca el K, Sí. Saca, es igual a 5, dice. ¿Ese es un dato que tiene el ejercicio o lo ha calculado usted, Inge? No. Me han dicho que debo agrupar ese conjunto de datos en 5 intervalos. Es dato. Ah, ya. Entonces Es un dato. Sí. Muy bien, gracias. De nada. Esto entonces, eso viene a ser el inciso B. El inciso C me dice, debo hallar la distribución de X condicionada a Y igual a 150. ¿Quién viene a ser la distribución condicionada de X a Y igual a 150? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? La distribución de X, voy a colocar aquí la distribución de X condicionada a Y igual a 150. Y igual a 150. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener distribución. La distribución va a ser ahora los intervalos, ¿no? O sea, voy a tener de la forma como lo hemos visto en la anterior clase, lo tendría que colocar de esta forma. Aquí tendríamos a los intervalos de X, los intervalos de la variable X, donde estarían de 30 a 36, de 36 a 42, de 42 a 48, de 48 a 54,
y de 54 a 60. Siendo entonces, dice, vamos a hacerlo con, no sé si están pudiendo observar. Entonces, colocamos aquí a las frecuencias absolutas, ¿no? Frecuencias absolutas de la variable X condicionada a Y igual a 150. ¿Quién va a hacer esto? Va a ser también a 150. Quiero tener que va a ser esta columna, ¿no? Si estoy queriendo condicionar a las variables X con relación a Y igual a 150, entonces trata de esta columna. Entonces, para el intervalo tenemos 1, tenemos a 1. Para el otro intervalo 0, 0. Solo falta un intervalo. ¿Qué pasó? 30, 36, 36 a 42, 48, 48 a 54, 50. Entonces tenemos 0, 1 y 1, ¿no? De esa manera estaríamos fijando a la columna de Y igual a 150. Entonces también sus frecuencias relativas, ¿no? De la variable X respecto a Y igual a 150, ¿qué habíamos dicho que va a ser? A la frecuencia absoluta dividido entre su frecuencia marginal, ¿no? Que estaría dado por quién, que sería entonces el total, sobre el total, ¿no? Aquí tendríamos al total, donde tendríamos a 3. Entonces, la frecuencia marginal o la frecuencia relativa de X respecto a X igual a 150 será 1/3, 0, 0, 1/3, 1/3. Y tendiendo así igual a 1. Y eso vendría a ser la distribución de X condicionada a Y igual a 150. De la misma manera, hacemos el inciso D, donde nos dice la distribución de Y condicionada a X igual a 45. ¿Y eso cómo va a ser entonces? Para hacer eso, voy a borrar esa parte. Decimos entonces también la distribución de Y condicionada a X igual a 45, dice. X igual a 45. ¿Sí? Entonces también para esto vamos a tener lo siguiente. Tendríamos a los valores de X, ¿no? En este caso tendríamos valores de Y, los valores de Y que vendría a ser dado por quién, por todos estos, ¿no? Que sería 100, 120, 150, 160, 200 y el total, ¿no? Teniendo así, dice, también a las frecuencias absolutas de la variable, en este caso de la variable Y, ¿no? Cuando condicionada a un valor de X igual a 45. Las frecuencias absolutas de la variable Y condicionada a X igual a 45. Entonces refiere
¿Cómo se da a 45? ¿Quién es 45? Sabemos también que cada intervalo de clase está sustituido por ¿quién hemos dicho? Por su marca de clase, ¿no? O sea que este intervalo tendría que tener, si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, para el cálculo de la varianza, desviación estándar, las medias, todo eso, este intervalo de clase es sustituido por su marca de clase, ¿no? Al igual como en los anteriores casos. Entonces tendríamos 33, 36 más 3 sería 39, 45, tendríamos a 40 más 3, 51, 57, y esos serían los valores que estarían sustituyendo a la variable x que está en forma de intervalo. Por tanto, para x igual a 45, se refiere a toda esta columna, a esta fila, ¿no? A toda esta fila. Donde voy a tener entonces a 1, voy a tener 1, 0, 0 y 2, ¿no? Teniendo así un total de 4. Por tanto, su frecuencia relativa también de la variable y condicionada a x igual a 45 vendrá a ser dado por un cuarto, 0, 0, 2 cuartos, que sería un medio, y la suma tiene que ser siempre 1 en las frecuencias relativas, ¿no? Tiene que ser 1 en las frecuencias relativas. Y es de esa manera entonces que encontramos a sus frecuencias relativas. ¿Aló? ¿Sí?
No se escucha, ingeniero. Sigue muteado, Inge. No se escucha, Inge. Me he olvidado del micrófono, perdón. Ya, no estaba viéndole el micrófono, lo había hecho y me olvidé. Ya, entonces vamos a ver la parte, aquí vamos a decir que es un diagrama de dispersión cuando tenemos datos de doble entrada, ¿no? Habíamos visto también la dispersión cuando teníamos de frente a un promedio, que era en el anterior caso cuando teníamos solamente una variable, ¿no? Ahora tenemos a dos variables, es una distribución bidimensional, ¿no? En función de X y Y. Y sabemos muy bien de que para poder encontrar, vamos a decir, en un diagrama de dispersión a los valores de X y Y, lo hacemos la representación siempre en un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Que viene a ser X y Y. Cualquier punto sobre cualquier cuadrante de vamos a decir, de un diagrama de ejes coordenados, ¿no? Siempre están representados por una abscisa y por una ordenada, la cual también entonces este diagrama de dispersión lo vamos a utilizar un sistema de ejes para poder representar a dichos puntos. Y decimos entonces lo siguiente: un diagrama de dispersión es la representación gráfica un diagrama de dispersión es la representación gráfica de los distintos valores, es la representación gráfica de los distintos valores de la variable estadística bidimensional. Distintos valores de la variable estadística bidimensional. Entre paréntesis, X, Y, en el sistema cartesiano. En el sistema cartesiano, donde en el eje de las abscisas en el eje de las abscisas se presentan los valores de X y en el eje de las ordenadas los valores de Y. Punto aparte. El diagrama de dispersión se presenta
el grado de intensidad representa el grado de intensidad y naturaleza intensidad y naturaleza, entre paréntesis, forma de la relación entre las variables X e Y. De la relación entre las variables X e Y. Si es que existe alguna. Si es que existe alguna. Entonces, como ya habíamos anticipado anteriormente, por ejemplo, si yo tuviera, dice, vamos a representar en un sistema de cartesianos la siguiente tabla, donde dice los números de clientes es Y, el número de años de servicio es X, de 5 agentes de una compañía de seguros. Ahora vamos a colocar, dice, que existe una tabla donde tengo los siguientes datos. Una tabla donde dice, donde tenemos a las variables, dice, habíamos tenido una representación, los agentes, tenemos años de servicio, como la variable X, lo vamos a anotar así, y también número de clientes, como la variable Y. Y los datos son los siguientes para la agente A, B, C, D y E. Tenemos años de servicio que van a ser 4, 6, 7, 8 y 10. Y los clientes, dice el número de clientes que existe, será, dice, de 58, 66, 74, 70 y 82. Entonces tenemos al número de clientes, que es la variable Y, el número de años de servicio, que es la variable X, y de 5 agentes de una compañía de seguros. ¿Ya? Entonces los agentes de seguros son A, B, C, D y E. Si yo quiero trazar, dice, el diagrama de dispersión de estos datos, esto yo lo puedo colocar en un sistema de ejes cartesianos, graficando de la siguiente manera. Un sistema de ejes, todo el mundo conoce quién es un sistema de ejes cartesianos, ¿no? X y Y, donde la variable X, años de servicio, lo colocaré aquí y estará en función, dice, ¿de quién? De vamos a decir, un elemento de 4, 6, vamos a poner 6, 7, 8, 4, 6, 8, 7 y 10. 10.
en función de una ordenada que son los números de clientes, y observamos que el número de clientes va creciendo también, ¿no? Y podemos colocar de acuerdo al año de servicios que tiene, y podemos también enumerar en este sistema de coordenadas a partir de 58, dice, ¿no? Entonces voy a tratar de colocar cómo varía. Si esto es 58, tendríamos, a ver, de 60 en 60, haremos 60, 70, 80. Vamos a poner de 10 en 10, o de 50, vamos a poner 50, 60, 70 y 80, ¿no? Siendo así, enumerada así los intervalos en el eje de las 10, entonces tendríamos que colocar, dice, para el 44, 58, para 4 años de antigüedad tiene 58, es más o menos, sería un punto aproximado. Y para 6 años tendríamos a 66, que también 66 estaría más o menos por aquí. Para 7, 74, 74 vendría a ser más o menos también por aquí. Y para 8, 70, para 8, 70, que vendría a ser más o menos por aquí, ¿no? Y para 10, 82, 82, y tendríamos también de esa manera la representación de esa tabla, que me representa, dice, a 4 agentes de seguros con años de servicios que tienen 4, 6, 7, 8 y 10, y el número de clientes varían desde 58 hasta 82. Entonces, ¿qué podemos analizar en este caso? ¿Qué podemos decir de esta gráfica? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien podría decirme qué significado o qué cosa podríamos decir referente a esos valores que hemos podido graficarla en un sistema de ejes cartesianos? ¿Que hay dispersión entre los datos? ¿Cómo? ¿Hay dispersión entre los datos? Ya hay dispersión. Hay otra cosa más importante que mencionar en esta parte. ¿Qué es lo que podríamos decir? Dispersión, bueno, vamos a decir, referente a qué podríamos indicar la dispersión de esos datos, de cómo varían en X y cómo varían en Y, ¿no? Sería la dispersión más o menos, o colocados de esa manera, a esa gráfica en un sistema de cartesianos, de los datos que se tiene. Entonces, ¿qué otra cosa más importante podemos indicar ahí? De esa gráfica de distribución o diagrama de dispersión que existe entre ese conjunto de datos.
Nada. Si yo dice, vamos a decir, si yo trazara una recta de tal manera que tengamos que cubrir o pasar por algunos puntos, por la mayoría de los puntos que están graficados en un sistema de ejes coordenados, ¿qué estaríamos diciendo? A ver, por ejemplo, yo podría trazar una recta, más o menos, el cual podría ser esta de aquí. A ver, de acuerdo a mis datos, una recta de ese tipo. Agarrando a dos puntos, pasando por los puntos, pero veo la relación de los otros puntos con relación a esta recta lineal. Bien, podría haber hecho coincidir 3 puntos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué me está diciendo? De que, todavía esta línea recta va subiendo paulatinamente a medida que avanza la variable x. Eso lo que me indica es de que a mayor año de servicio, ¿no? A mayor año de servicio existe mayor número de clientes. 1, ¿no? Existe mayor número de clientes a mayor año de servicio. Eso es lógico, ¿no? Cuanto más años tienes, mayor cliente siempre vas a tener. Muy raro es cuando vas a tender a bajar, ¿no? Pero sí más vas a ir a subir que a bajar. Otro que podríamos indicar es la relación que podría existir. Estas variables, ¿no? Estas variables de x y y con relación a esta línea recta. Por ejemplo, para el primer punto, suponiendo que esté sobre la línea recta, el segundo punto también existe una cierta, en este caso, existe una cierta relación entre las variables x y y. Y aquí también este punto referente a esta ordenada de la recta o con relación a este punto, puedo también observar ¿qué ha pasado con estos puntos? Cuando x fuera igual a 7 y x igual a 8. Cuando x igual a 7 y x igual a 8, ¿qué ha pasado? Un año antes, ¿no? Al año séptimo, al año 7 del servicio de los agentes de seguro, habían, dice, 74 clientes en una primera instancia. En el año 8 ha bajado 70 clientes. Entonces me está dando una interpretación de cómo se comportan estos valores referente a esta línea recta. Como también este punto bien podría estar sobre la misma línea recta o no. Entonces también me está pidiendo, toda vez que yo tenga esta relación donde este conjunto de datos está, vamos a decir, relacionados a través de una línea recta, significa que la variable x y y van relacionados, ¿no? De una manera dependiente. ¿Y qué quiere decir de una manera dependiente? Mientras la variable x aumenta una cierta cantidad, la variable también para otro punto también aumenta en la misma proporción, ¿no? Es lo que me indica, por ejemplo, esos 2 puntos, ¿ya? Existe una variable de dependencia entre esos dos, por ejemplo, ¿ya? Entre la variable x y y. A medida que la variable aumenta en x, y también aumenta en la misma proporción, ¿sí? Eso significa que tengo a los puntos sobre la recta lineal que se ha trazado. En cambio, los otros existen una diferencia en cuanto a este valor, ¿no? En cuanto a los puntos de la línea recta. Significa que el punto para x igual a 7 existe, dice, una mayor población, ¿no? Un mayor número de clientes que en el año 8, ¿no? Y en el año 10 también indicaría de que existe mayor número de clientes que
que la normal, vamos a decir, ¿no? Porque un aumento normal de cierta proporción, de cierta dependencia de las variables, debería continuar en esta línea recta. Pero como está fuera de la línea recta, entonces significa que ha habido un incremento a lo normal, un pequeño incremento de aumento de clientes referente a la recta que normalmente debería aumentarse, ¿no? Cada año. Es lo que indica entonces esa gráfica de dispersión en un sistema de ejes cartesianos. La dependencia de las variables x y y, ¿no? Y también, vamos a decir, y con relación a la recta lineal trazada por dichos puntos. En otras palabras, de una manera general, podríamos decir, a medida que los años de servicio aumentan, los clientes también aumentan, ¿no? Los clientes aumentan, el número de clientes aumenta. Eso sería la conclusión de ese diagrama de dispersión. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Sí, Inge. Bueno, entonces también el tener, dice, una gráfica, vamos a decir, de cierto comportamiento de los datos, podríamos indicar también, dice, a través de las nociones de correlación y regresión lineal. Esas nociones, ese comportamiento de datos, los podemos relacionar a través de una correlación y una regresión lineales. Entonces, ¿qué vamos a definir? ¿Qué es una correlación y qué es una regresión lineal? ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? Y decimos lo siguiente. Nociones de correlación y regresión lineal. Entonces decimos lo siguiente también, y dicto: cuando observamos dos caracteres X, E y Y, cuando observamos dos caracteres X, E y Y en un individuo, se nos presenta el problema de determinar la existencia de algún tipo de relacionamiento entre ellos. El problema de determinar la existencia de algún tipo de relacionamiento entre ellos. Punto seguido. El análisis de este relacionamiento presenta dos aspectos diferentes.
análisis de este relacionamiento presenta dos aspectos diferentes. Punto aparte. Unas veces nuestro interés está en conocer, unas veces nuestro interés está en conocer si las dos variables están asociadas, y medir hasta qué punto los cambios en una pueden explicarse por los cambios que ocurren en la otra. Hasta qué punto los cambios de una pueden explicarse por los cambios que ocurren en la otra. Punto seguido. En tal caso, tenemos un problema de correlación. En tal caso, tenemos un problema de correlación. Y la medida que cuantifica es el llamado coeficiente de correlación. Y la medida que cuantifica es el llamado coeficiente de correlación. Entre paréntesis, R minúscula. Punto aparte. Otras veces, cuando estamos seguros que existe un alto grado de asociación, entre las dos variables, sea porque lo conocemos por experiencia, o porque así lo indica el coeficiente de correlación, sea porque lo conocemos por experiencia o porque así lo indica el coeficiente de correlación, previamente calculado, el análisis se encamina a cuantificar la relación existente punto seguido,
con el fin de predecir cuáles serán los valores de una variable coma, cuando se conoce los valores de la otra. Cuando se conoce los valores de la otra. Coma, en este caso tenemos un problema de regresión. En este caso tenemos un problema de regresión. ¿Han podido observar o han podido sentir la diferencia que existe entonces entre correlación y regresión, jóvenes? Regresión lineal, regresión múltiple, regresión... ¿Qué es lo que están haciendo en lo específico? Vamos a decir, ¿qué sería entonces? ¿Qué se busca en ambos casos? Cuando decimos que es una regresión, una correlación, y cuando decimos que es una regresión. Ahí está bien claro, ¿no? Ahí bien, ustedes pueden leerlo nuevamente y decir quién es quién, cuándo se estudia una correlación y cuándo se estudia una regresión. ¿Alguien puede decirme? Tal vez. ¿Jóvenes? Se ve que todavía no está claro la idea de correlación y regresión, ¿no? ¿Nadie se anima a decir alguna cosa? En la correlación, ¿no? Se estudia, vamos a decir, el grado de asociatividad que existe entre la variable X y Y. A eso, esa variación, ese grado de asociatividad que puede existir entre las variables X y Y, ese estudio se llama correlación. Cuando decimos regresión, estamos hablando de que debemos determinar una de las variables sabiendo que la otra ya está definida. ¿Ya? Es el caso de una recta de regresión lineal. Por ejemplo, hace rato teníamos una recta, sabiendo que yo tengo la recta está representada por ese conjunto de datos, ¿no? Entonces yo puedo encontrar para cualquier otra abscisa que no sean los que estaban representados ahí, yo podría determinar directamente cuánto era el valor de la variable Y, ¿no? O sea, para 20 años de servicio yo podía hallar cuántos, vamos a decir, cuántos clientes yo podría tener para 20 años. O sea, estoy pronosticando, vamos a decir, para lo futuro, o de lo contrario, podríamos también ir a lo inverso, ¿no? Pero siempre en función de la recta lineal, ¿no? Y esa recta lineal, ¿cómo lo vamos a obtener? A través de los primeros datos que se tienen, ¿no? Haciendo que esa recta sea representativa con relación a los datos que nosotros teníamos a un inicio. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la diferencia entre correlación y regresión. Y luego, más específicamente, vamos a verlo
la próxima clase la parte de correlación. ¿Ok? ¿O hay alguna pregunta todavía? Tal vez. No hay preguntas. Entonces quedamos aquí, jóvenes. También ya se ha cumplido nuestro tiempo. Por tanto, nos veríamos el día sábado. ¿Listo? Hasta el Está bien, sábado. hasta el sábado, dije. Hasta luego, Inge. Chao.